Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este IMASA Talks titulado El último crossover, el desenlace del dominio de pantallas, y más concretamente de El hormiguero y la revuelta. Antes de nada, me gustaría dar las gracias al IMASA por organizar esto y bueno, daros la bienvenida a todos los que estáis aquí y todos los que nos estáis viendo desde casa. Hoy me acompañan Job Relevo de Comscore, que nos va a hablar un poco de las audiencias, y Enrique Martínez de Sami Alliance, que nos va a hablar un poco de la conversación que hay en redes sociales, del social listening. Hoy vamos a hablar un poco del consumo que tienen estos programas, de su estrategia en redes sociales y qué efecto causan estas estrategias. Pero antes de entrar en materia, me parece interesante entender dónde, o más bien cómo, se obtienen todos estos datos. Vamos primero contigo, Enrique, cuéntanos un poco el trabajo que hacéis en Sami Alliance del social listening. Sí. Vale, básicamente, bueno, siguiendo la introducción que diste, desde Sami nos enfocamos bastante en hacer ejercicios de research que principalmente, o digamos que el core de ese ejercicio, se basa en lo que se denomina social listening, escucha social en español, que comprende este ejercicio, este tipo de metodologías. Básicamente, y por ponerlo en palabras un poco más coloquiales, escuchamos lo que la gente dice en redes y sacamos insights que nos permitan a nosotros activar una serie de acciones en redes. Entonces, para llegar a este tipo de data, contamos con una serie de herramientas y hay como una cadena de pasos por el que tenemos que pasar. Al principio escribimos una query de escucha. Una query de escucha básicamente se basa en una serie de palabras que nosotros queremos buscar en redes. Imagínate que queremos hablar sobre hamburguesas, entonces ponemos pan de hamburguesa, más por hamburguesa o tal, y ponemos muchos términos relacionados con hamburguesa, y una vez que ya tenemos esa búsqueda, activamos y esos proveedores de data nos dan todas las menciones o todos los contenidos que en redes sociales hay de, en este caso, hamburguesa, que nos permite a nosotros entender de qué habla la gente en redes sociales sobre X tema, pero sobre todo de una manera no sesgada, que es lo que ocurre usualmente cuando hacemos un focus group. Si no se lleva a cabo, digamos, las medidas correctas, hay veces que la información es sesgada o las personas pues te responden o te dan cierto tipo de respuesta un poco sujeta a quién es el que está entrevistando o quién es el que está llevando ese focus group. Aquí digamos que estamos escuchando de una manera muy activa, pero desde una posición más pasiva, es decir, entramos a ver a esa habitación que es toda la red social, a entender de qué se habla desde fuera y comprender una vez que se dice todo esto, cuáles son esos insights, ese comportamiento, el sentimiento y todo lo demás. Eso es básicamente, digamos que la parte más central de lo que nosotros hacemos como ejercicio. Muy bien. Y bueno, aunque algunos o muchos ya sepamos cómo se miden las audiencias de Comscore, un poco cuéntanos. Voy a tratar de simplificaros. Primero, desde Comscore medimos dos partes, la parte digital y la parte social. La parte digital lo hacemos a través de todos nuestros paneles, que tenemos pues ahí. Evidentemente a nosotros nos gusta hablar de que medimos personas, no un número. Entonces el panel nos ayuda a entender y a comprender qué tipo de persona con la que estamos tratando. Y luego por otro lado la parte social, que sí que ahí tenemos pues toda esa parte más numérica, que es a partir de una integración, de un tag, un píxel que se hace pues en todo lo que son las páginas web, las aplicaciones. Todo ese dato se combina y se extrae pues, nuestra metodología, que es UDM. A partir de ahí, con muchos procesos de depuración de data, se obtiene pues, nuestro visitante único, que es nuestra persona con la que medimos la parte digital. Y luego con la parte social, el dato se extrae directamente, puro y duro, de todo el contenido orgánico y de paid que hay en todos los perfiles sociales. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Comscore Social, damos de alta ese perfil y empezamos a extraer toda la data orgánica, que si nos metemos en TikTok pues podemos ver pues, ese número de visualizaciones de vídeo, ese número de comentarios, ese número de acciones, etc. Y luego me atañe un poco culparme que vamos a hablar también de Kantar. Sí. Y Kantar, pues bueno, los datos se obtienen a través de unos audímetros, que son unos audímetros muy avanzados, que lo que hacen es identificar qué es lo que se está viendo en la televisión en cada momento. O sea, estos dispositivos además son muy avanzados porque me gusta una cosa que hacen, que estábamos comentando antes con Lola, que hacen audio matching, son capaces de escuchar qué es lo que se está viendo en la televisión y hacer un matching con el programa, con el anuncio o con la cadena televisiva de ese momento. Además, estos audímetros, que si no me equivoco, corrígeme, se llaman people meters, juraría los people meters, están instalados en una gran cantidad significativa de muestra
en las televisiones de una importante muestra de personas a nivel de España, y luego todos esos datos se extrapola y se trabaja y obtenemos pues todas esas métricas y esos datos de audiencia de la televisión. Bueno, yo me acabo de dar cuenta que no me he presentado. Yo soy Lola Fontán, que trabajo en marketing de Publi España, que es el publisher de Mediaset. Y por eso me habla todo el rato de cantar. Y ahora vamos a comenzar con nuestro tema, el hormiguero versus la revuelta. Y para empezar me gustaría lanzar una pregunta al público, no sé si alguien se anima a responder un poco. ¿Qué pensáis o cuál es el perfil de la audiencia de cada programa, del hormiguero y la revuelta? No sé si alguien se atreve. Bueno, si no, otro que Job nos va a contestar. Si hay algún tipo de Bueno, duda. no sé si hay gente que quiere adivinar un poco. Vale, o sea, bueno, yo te diría, quizás no es tanto mi opinión, sino lo que veo que la gente comenta también, que más allá de que son programas que también comparten, digamos, una misma franja horaria, porque al fin y al cabo es de lunes a jueves en las mismas franjas casi, apuntan, digamos, a rangos amplios a nivel de audiencia, pero sí es verdad que a nivel Vox Populi te diría que hay como un sentimiento de, vale, pues la revuelta tiene una audiencia un poco más core en joven versus el hormiguero que es un poco más core, un poco más mayor y demás. Sí es verdad que se solapan entre ellas, pero te diría que a nivel, yo te diría que conocimiento público, esa es como la percepción que se tiene. A ver, Está muy alejado. No, no, nada. Vamos a verlo por dos partes. Primero la parte de tele y luego vamos a llevarlo más a la parte digital de Consumidor España a través de redes sociales. La parte de la tele hemos trazado como un pre-revuelta, antes de que estuviese la revuelta en la parrilla, y un post-revuelta. Televisión Española jugaba con un perfil justo hablando de la franja del prime time, o básicamente la franja del access prime time, que es donde se emiten este tipo de programas, La Revuelta, El Hormiguero, en este caso luego hablaremos también un spoiler de La Isla de las Tentaciones, donde se emite este tipo de programas. Pues bueno, en este caso, ellos en la programación que tenía antes había un target de más 45 años, más 55 años, más 65 años, perdón, responsables de compras en el hogar, y El Hormiguero es un target más comercial, estamos hablando también de un más 45 años y de responsables en compras en el hogar. ¿Qué pasa después una vez entra la revuelta dentro de la parrilla de la televisión? Justo en esta franja todo lo que es el perfil cambia. La revuelta consigue atraer pues, a un perfil, a un target comercial, consigue también atraer un público mucho más joven, de unos 17 a 34 años, muy vinculado a la Gen Z y evidentemente estos responsables de compras en el hogar. Sin embargo, El Hormiguero no ve absolutamente ninguna variación, al contrario. Cabe destacar que el público, la audiencia del Hormiguero a través de la televisión es una audiencia muy fiel. Los datos se mantienen muy estables a la hora de hablar de audiencia en televisión. Y en las redes sociales sí que es verdad que es muy genérico, pero está muy ligado al tipo de acciones, sobre todo de dónde le viene toda esta parte de acciones de las redes sociales. Haciendo un vistazo genérico de cómo es el perfil de las redes sociales en España, tanto Twitter como, bueno, X, muchas veces voy a llamar Twitter a X y X a Twitter. Instagram y TikTok tienen mucha mayor afinidad a las audiencias jóvenes. 18, 24, 25, 34. Sin embargo, sí que es verdad que en Facebook la audiencia se vuelve mucho más adulta y senior, de unos 45 a 54 y más 55. Sí que es verdad que en el caso de Instagram tiene mucha mayor afinidad a las mujeres, en el caso de X tiene mucha mayor afinidad a los hombres y en el caso de TikTok mucha mayor afinidad a las mujeres. ¿Y por qué digo esto? El perfil de las redes sociales está muy vinculado también al perfil que ellos tienen en televisión. Si os fijáis, donde más afinidad muestran en las redes sociales es donde más audiencia, más afinidad también muestran en los datos de televisión. Por ejemplo, hablábamos de que Instagram, Twitter y TikTok tienen mucha afinidad al target joven. Pues así es. La mayor parte de acciones que tiene la revuelta le proviene prácticamente de esas redes sociales y se queda aislada a Facebook, que comparte mucho también con esa audiencia de la que hablábamos en televisión, que es donde le proviene pues, toda esa parte de mayor acciones al programa del Hormiguero. Muy bien. Y ahora vamos a entrar un poco en redes sociales. ¿Creéis que desde que apareció anteriormente la Resistencia, ahora la revuelta en la televisión en abierto, ha habido un cambio de estrategia en las redes sociales del Hormiguero? Como
una manera de defenderse, por así decirlo. Cambio no, un susto. Y ha sido un susto para poder trazar un poco estas métricas. Jugamos con 4 métricas que son indispensables a la hora de saber cómo están funcionando las redes sociales. Una es juntar toda esa parte de los followers que yo voy teniendo con el Unique Engage Audience, porque no me sirve de nada tener 2,2 o 3 millones de followers cuando no tengo ni siquiera un solo me gusta o un solo comentario dentro de mis publicaciones. Y luego, por otro lado, el nivel de publicaciones que yo voy teniendo con el nivel de acciones. Lo mismo, puedo publicar 35, 45 posts a la semana, pero si no tengo un solo me gusta, pues de poco de nada me sirve. Y sí que es verdad que aquí la revuelta se lleva el número 1 porque lo hacen bastante bien. Y hablaba de susto porque la revuelta se incorpora en redes sociales en septiembre y el hormiguero empieza a ver un poco las orejas al lobo y se pone las pilas. Y ahora empieza a ver un poco el movimiento por la parte de atrás. El hormiguero a nivel de seguidores siempre ha tenido una tendencia que ha ido creciendo durante todos estos últimos meses, sobre todo pues, desde este año, cogiendo el año 2024, desde enero-diciembre y hasta enero 2025, sobre todo septiembre, que ha sido cuando se estrenó el programa, se ha ido creciendo. El problema es ese Unique Engage Audience, que para los que no sepáis esta métrica se construye a partir del número de personas únicas que han tenido al menos una interacción con el contenido que yo he ido publicando durante un periodo exacto de tiempo. En esta materia, el hormiguero pues, no consigue, no avanza, no se ve muy allá, es una pena. Y además ellos tienen mucho mayor número de acciones a través de Instagram que de TikTok. O sea, por lanzaros un matiz, es muy complicado obtener, cada vez está habiendo más, pero es complicado tener interacción, es decir, un like o un comentario o un share en TikTok porque la mayor parte de métrica que se recoge es de video view, que es cuando damos al play, se empieza a recoger todo eso, es igual como lo mide TikTok, como lo añadimos nosotros en nuestra casa. Y bueno, es verdad que la revuelta desde que entra aumenta muchísimo, o sea, es un pico exponencial desde septiembre y además también su Unique Engage Audience aumenta, pero ese boom llega hasta diciembre, enero, noviembre, diciembre, que empieza a bajar. Es algo que también llamaba bastante la atención. Sin embargo, sí que es verdad que Unique Engage Audience, con poquito que hace la revuelta, se lleva, consiguen que su público interactúe mucho con las redes sociales. Y el susto venía porque cuando nos ponemos a ver las comparativas de septiembre, todas las publicaciones que hacía, por ejemplo, en este caso el hormiguero, eran publicaciones pues, muy lineales, muy bajitas, tampoco se mojaban mucho. Y a partir de septiembre hay un pico de crecimiento enorme a nivel de publicaciones en todas las redes sociales, intentando pues que igual que ese Unique Engage Audience aumente, pero bueno, la revuelta publica muchísimo menos contenido, pero bueno, y le supera en Unique Engage Audience pues en Instagram y en TikTok. Y luego si nos vamos a Twitter, el número 1 a nivel de acciones, además es la red favorita de la revuelta, la cuidan muchísimo, generan muchísima polémica, pues evidentemente se la lleva la revuelta. Y luego esto pues también está muy vinculado al tipo de comunicación que ellos dan en sus redes sociales. Si nos ponemos a hacer un análisis rápido de contenido, el hormiguero, todas sus redes sociales las cuida muchísimo. Si alguna vez os habéis visto el programa del hormiguero, es algo muy lineal, muy cuadrado y muy bonito. Sigue un orden, una estructura, traemos al invitado y demás. Eso está igual reflejado en las redes sociales. Siguen un mismo patrón a la hora de publicar el tipo de contenido. Algo que para nada sigue la revuelta. La revuelta es un desastre, pero muy cuidado. Es un desastre el programa, no tiene una línea pero lo cuidan mucho, es su forma de comunicar. Lo mismo hacen con las redes sociales, hacen lo que les da la gana. Publican lo que les da la gana, suben un montón de memes y les funciona muy bien. Y un elemento que hay que destacar, que es muy importante, que ambos programas se apoyan en sus redes sociales para completar todo el contenido que tienen a través de la televisión. Sacando ahí como un mapa de calor, si alguno luego quiere venir a acercarse a ver estos cuadraditos, sacando el mapa de calor, veamos cómo justo coincide en la publicación con las horas en las que con esa franja de prime time y de access prime time concretamente, coincide con esas publicaciones que ellos van publicando a través de sus redes sociales, incluso son los picos de más acciones y de interacciones que tienen pues, con su público, con su audiencia. Y a mí me encantaría saber qué es lo que están hablando de estas redes sociales. Sí, ya te lanzo a ti la pelota. No, perfecto. La verdad, si analizamos la curva de conversación que hay en redes, vemos que tanto para la revuelta como para el hormiguero, digamos,
La revuelta no tenía una curva de por sí antes de septiembre, porque al fin y al cabo no existía o no había llegado a la televisión. Entonces no es que había conversación establecida sobre la revuelta hasta entonces, ¿no? Es verdad que cuando llega hay un pico de 95.000 menciones que incluso sobrepasa el pico de menciones en torno al hormiguero, y el hormiguero sigue ese crecimiento igual. ¿Qué pasa? Que esa conversación va muy hilada, es decir, la gente no habla únicamente de la revuelta. Ya desde el principio vemos que la comparativa, desde el momento en el que nace la revuelta en la televisión, la comparativa se establece casi inmediato. De hecho, a los 4 días de haber salido al aire, salió al aire el 9 de septiembre, el 13 ya había un evento, el Vogue Fashion Night Out, y los 40 ya empezaba a hacer la pregunta. A las celebridades, a los influencers, los artistas, ya directamente iba, les hacía, hay varios TikToks de esto, y les decía, si te tienen que entrevistar a ti, si te proponen una entrevista en el mismo momento a la revuelta del hormiguero, ¿a dónde vas? Y todo el mundo, obviamente, nadie se mojó. La gente decía, bueno, tal, pero... Porque, bueno, obviamente es una pregunta que está hecha con intención, pero a dónde voy es, a los 4 días ya la gente no había perdido el tiempo y los 40 estaban empezando a pegar esa pregunta. ¿Por qué comento todo esto? Porque al fin y al cabo, el hormiguero sí que tenía una curva de conversación, porque ya existiendo años, pero sigue exactamente el mismo comportamiento que tiene también la revuelta a nivel de curva de conversación. Digamos que son como, nos gusta o no nos gusta, son como dos hermanos que van así de la mano. En lo que sube uno, en lo que baja el otro, baja el otro, y así. No son tan distantes a nivel de comportamiento. De hecho, el hormiguero tenía algo así como 4.000 menciones semanales durante todo el 2024, y en lo que entra septiembre tiene 81.000. O sea, crece, es un pico súper marcado. Y a donde voy es eso, es una conversación que es muy, muy, muy limitada, muy, muy específica de esa comparativa. De hecho, la conversación no solo giraba en torno a si te entrevistan, a cuál vas primero o a cuál vas otro. Ya la conversación empezó a ir de cuál de los dos empieza a ser el líder a nivel de audiencia. Entonces, de nuevo, es como un enfrentamiento que desde el momento en el que sale al aire la revuelta se empieza a establecer y empieza a ver como una especie de reportaje diario de, pues hoy ganó tal, y mañana ganó el otro, y hoy ganó el otro, y hoy ganó el otro. Entonces es como un enfrentamiento que los propios usuarios, a la hora que iban consumiendo los programas, iban a redes y le daban como que esa vida extra. Y había como diferentes puntos de conversación, ¿no? Ahí había gente que hablaba de la revuelta, pues me parece genial que esté apareciendo, me parece súper inteligente y también trae más diversidad y trae más players a un ámbito en el que había como un rey en ese sentido, pero después hay a otro lado de la conversación que dice, pues igual el surgimiento de la revuelta tiene otros intereses detrás, tiene algún tipo de connotación y demás, entonces hay como un cuestionamiento de, me parece muy bien versus no me parece tan bien porque se puede utilizar para X otros fines, que ya también la gente se pone a teorizar mucho, cada quien tiene su opinión y todo lo demás, pero bueno, al fin y al cabo es lo que compone la conversación, ¿no? Y sobre esto último, Broncano, en el momento en el que sale el primer programa, digamos que él era muy consciente de que esta iba a ser la conversación y directamente desde el intro del programa ya empieza a decir que sepan que yo vine aquí, no apadrinado por nadie, que sepan que yo no estoy ganando 14 millones de euros mensuales, que sepan que yo no estoy apoyando a X o llevando, lo que sea, pero porque al fin y al cabo se sabía que esa iba a ser la conversación y él inteligentemente quiso abordarla desde el principio. Lo que pasa es que también cuando tú eres objeto de consumo masivo, la gente va a hablar y hablar y hablar y hablar. Y aquí te estoy hablando de que, de nuevo, 4.000 menciones semanales versus 80.000. En el caso del hormiguero, y bueno, más allá, algo que me parecía súper interesante también que tú estabas comentando, Job, es que los programas dan como una vida extra o una extensión extra de los contenidos de sus programas a través de clips en redes sociales. Y esto fue algo que también los usuarios participaban en esa conversación. Es decir, más allá de estas cosas como más puntuales de el lanzamiento tuvo un pico gigantesco o que el hormiguero haya seguido ese pico porque había conversación muy basada en esa comparativa, también pues a lo largo del tiempo, sobre todo para el hormiguero que tiene mayor trayectoria, esa conversación era muy en torno a, pues fue X invitado y se comentó X tema y demás a nivel de clips. Entonces, de nuevo, vemos mucho cómo se terminan cruzando esas pantallas, al fin y al cabo es el tema del que venimos a hablar,
y cómo hay algo que se manifiesta en un medio tradicional como es televisión y después termina permeando la conversación de redes sociales en un formato mucho más corto, más consumible por un público que era algo más inmediato, pero de nuevo vemos cómo empieza como a tener esa metamorfosis de formato largo a formato un poquito más corto. Y eso es como en general lo que se estaba conversando de ambos programas. La única cosa sí, y ahí yo creo que podemos empezar a enfocarnos un poco más a esto, es que por mucho que hay un pico en septiembre, el pico real es en noviembre. Ahí es donde iba la siguiente pregunta, porque ya nos ha quedado claro que estos dos programas son rivales, pero en realidad no lo son, porque ambos se complementan. Y eran, por así decirlo, rivales amistosos. Hasta que en noviembre hubo la polémica, que yo creo que todos conocemos, de el orden de los invitados. Si no me equivoco, fue Jorge Martínez, que iba a ir primero a la revuelta, pero el hormiguero dijo que no, que tenía que ir a ellos antes, y ahí hubo una polémica. Entonces, mi duda es, ¿cómo fue el comportamiento de esta polémica en redes? ¿Qué es lo que se dijo y si fue cosa de un solo día o si esa polémica se prolongó en el tiempo, mucho tiempo? Sí, bueno, fue algo que se prolongó por meses. De hecho, yo creo que hoy en día seguimos teniendo como un comportamiento residual de lo que en ese momento se registró. Para entonces el pico fue masivo. O sea, estamos hablando de que hubo un aumento de la conversación de casi el 60% en redes para ambos programas. Es decir, si ya veíamos que había 80.000 menciones, ya después llegaba a 123.000 en ese periodo en concreto. Es verdad que después se fue medio apaciguando y con el tiempo ha ido bajando esa curva porque también es irreal suponer que la curva se va a mantener siempre arriba, si no, no habría curva. Pero bueno, al fin, hoy en día ha bajado bastante, ha bajado significativamente. De hecho, hoy en día estamos en los 20.000 menciones semanales, pero al fin y al cabo seguimos teniendo algo de residuo sobre eso. Y la conversación, ya ven, o sea, lo hemos visto en varias ocasiones que siempre sale el clip de nuevo que vuelve a comentar un tema y todo lo demás. Lo interesante aquí es el pico tan grande que llegaba. Y más allá de eso, esto es todo redes sociales. Pero si nos enfocamos en TikTok, hoy en día yo creo que le tenemos que dar bastante peso a TikTok porque pues, está marcando gran parte de lo que son las tendencias hoy en día. La conversación del hormiguero se elevaba de un mes a otro, casi un 400%, o sea, a nivel de publicaciones de TikTok, y la conversación en torno a la revuelta subía casi un 300%. O sea, estamos hablando de un medio, un canal nuevo, que de mes a mes ya empezaba a ver un 300% de crecimiento, que es algo que no es natural, pero al fin y al cabo lo que nos hace saber es que pues, es algo que genera interés, es algo que genera revuelo, y las redes al fin y al cabo no se quedan atrás. Cuando ven algo, pues la gente recurre a ese medio de comunicación para dar sus opiniones, para participar en lo que se está hablando y demás. ¿Y sabemos qué se ha comentado a raíz de esto? Sí, de nuevo, es mucha comparativa al fin y al cabo, pero también hay como una especie de debate. De nuevo, hay esa parte de la conversación que dice, pues me parece justo o me parece ideal que en este contexto televisivo ya se empieza a hablar de la contraprogramación, que igual son conceptos como más complejos, ¿no? Pero esa parte de la exclusividad de los invitados, si un invitado tiene que ir antes de un programa o otro, la contraprogramación, todo ese tema se aborda desde un punto positivo, pero también se aborda desde otro punto negativo que quiere decir, o sea, que aborda temas relacionados con, vale, pero lo que pasa es que este programa, a la hora de hacer este tipo de anuncios, tenía fines concretos, entonces hay parte, digamos que una conversación dividida, hay parte que se basa en apoyar que haya ocurrido todo esto, porque creen que es algo bueno, que renueva un poco el ambiente televisivo y que genera competencia necesaria porque trae crecimiento, versus también hay otra parte que habla de, no sé si la intención detrás de todo este evento, por algún player en concreto, es del todo bien intencionada, con fines del todo claros y demás. Pero más allá de todo esto, de toda esta conversación, realmente lo que se fue prolongando con el tiempo es esa parte de quién iba ganando en audiencia. Entonces, porque claro, al fin y al cabo es una temática que fue muy marcada en no se pudo hacer esto, tal, entonces yo respondo y quiero tener más audiencia y el competidor también va a intentar pues, responder sobre eso y generar más audiencia. Y que es cuando yo les comentaba anteriormente que se generaba una especie de reporte casi diario de hoy la revuelta tuvo tanto porcentaje por encima y el día siguiente cuánto fue el del hormiguero y así era como digamos que es una especie de morbo el que va alimentando esto también de quién es el que hoy va ganando y quién es el que hoy va ganando y qué hacen los competidores para ir resaltando cada día. Esos son como los puntos principales que iban marcando esa conversación en redes. Muy interesante. ¿Y cuál fue la estrategia en redes de cada programa?
cada uno se mantuvo un poco al nivel de comunicación que hacen en sus redes sociales. Yo he traído el caso de Twitter porque es donde más se ha generado todo se ha hablado, se ha comentado todo este tipo de la polémica. El hormiguero se mantiene totalmente al margen, pero sin embargo la revuelta sí que es verdad que empieza a lanzar y según sale el programa, de hecho fue el 21 de noviembre, ellos publican un primer tuit en su cuenta de Twitter que hablaba porque Jorge Martín no ha podido el programa, de hecho es un trozo del programa de Broncano que lo subieron prácticamente enseguida según empezó a retransmitirse el programa, pero no es hasta el 25 de noviembre que el hormiguero prácticamente no hace nada. O sea, yo creo que si no hubiese salpicado tanta polémica, no se hubiese hablado de tanto y no se hubiese acusado tanto al hormiguero, yo estoy seguro que no hubiesen entrado al tema, porque ya os digo, hasta el 25 de noviembre ellos no se pronuncian. Y además traigo Twitter porque justo en todo lo que llevamos de temporada, desde septiembre hasta enero de 2025, ha sido el post con más acciones que han conseguido dentro de su cuenta de Twitter, dentro de su cuenta de X. El hormiguero conseguía un total de 36.000 total acciones cuando lanzaba este tweet hablando pues, en torno a esta polémica y la revuelta conseguía 196.000 total acciones hablando pues también de este contenido. Ambos muy complementarios. Bueno, está claro que al final cada uno tiene un poco la estrategia que lleva cada programa, uno más tradicional, uno más cañero, más rompedor. Bueno. Bueno, si puedo añadir también algo acá. Que tenías algo que... Justo, es que yo también había visto que más allá de lo que se hacía en Twitter, y bueno, yo voy a hablar mucho de TikTok también, de nuevo, porque me parece que es un canal que hay que hablar y que mencionar. Pero entre Instagram y TikTok, el hormiguero no se pronunció en cuanto a este tema. Yo creo que también era un tema de no querer traer ojos a algo que no les interesaba y que no querían generar conversación innecesaria en ese sentido. Hay que saber manejar este tipo de ocasiones y creo que en ese sentido supieron manejarlo bien a nivel de... Hay veces que es mejor quedarse callado que pronunciar cosas. Y ahorrarse disgustos. En el caso de la revuelta, publicaron 14 veces en un plazo de 2 meses. Estamos hablando de que, ok, 14 meses, si tomamos en consideración el volumen de publicación de ellos, que publican algo así como 400 veces en un mes, no parece nada, pero piensa que sobre una temática, publicar una y otra y otra y otra y 14 veces, llega un punto en el que al fin y al cabo pues genera cierto tipo de revuelo. Tú mencionabas que la revuelta ha sabido como sacarle mucho provecho a ese tipo de rendimiento en redes sociales y que tienen como un desorden ordenado y todo lo demás. Yo creo que la revuelta en ese sentido se ve muy claro ese tipo de estrategia. Al fin y al cabo, van sacando clips de aquí y de acá, pero tenían un enfoque muy claro y era abordar este tipo de tema. Creo que a modo de cómo pronunciarse más allá de lo que hicieron en televisión y no fueron cualquier 14 publicaciones. Al fin y al cabo, una de ellas, que fue la primera, más allá de lo que se hizo en TV, sino el anuncio en sí, cómo lo extrajeron para redes, fue la segunda publicación más compartida de los últimos 4 meses y la publicación más comentada de los últimos 4 meses. O sea, estamos hablando de que supieron ver una oportunidad, le dieron cuerpo, lo llevaron a un clip, lo publicaron y los resultados es la publicación más comentada de los últimos 4 meses. O sea, estamos hablando, y aquí tengo como el dato, a nivel de comentarios, tuvo casi 10.000 y la media del cuatrimestre son 500. Y a nivel de compartidos tuvo casi 50.000 y la media del cuatrimestre son 2.000. O sea, es un rendimiento extraordinario, o sea, fuera de lo normal, y yo creo que es producto de nuevo de ellos como estrategas a nivel comunicacional, saber a qué tipo de ocasiones y qué tipo de contenido sacarle el jugo a sus propios programas. ¿Pero tenéis datos de esa correlación de comentarios a la audiencia de ese día? Habría que ver si sin eso no sirve de nada. ¿Para Claro, qué me gusta tener comentarios sí. o datos en las redes sociales si no tengo audiencia? Que ahí está la guerra, porque la audiencia de la revuelta va hacia abajo. Y si vemos lo que es importante ha sido el cambio en el modelo publicitario. Sí. Los migros han centrado su publicidad al principio del programa, antes hacía mucho más bloque y ahora lo concentra todo para que los usuarios o los publicistas inviertan ahí. Creo que esa es la clave, ¿no? En la publicidad. Sí, justo íbamos a, bueno, la clave, puede ser que la clave sea la publicidad, pero de momento como Televisión Española pues no tiene.
Pero queríamos justo también hablar un poco de eso, de cuáles han sido los efectos de esa polémica en la televisión. Hemos hablado de las redes como estrategia para los programas que les beneficia. Entonces, también queríamos ver cuáles fueron los efectos a nivel audiencia de toda esa polémica. No hubo No hubo. cambios. Justo en ese momento del pico de la polémica, el 21 de noviembre, El Hormiguero se posicionó con mucho, ganaba espectadores, ganó en espectadores a la revuelta. Estamos hablando de una diferencia de 400.000 espectadores. Sí. O sea, es prácticamente nada. Si eso lo vamos desglosando, lo que es en adultos, el target de adultos, el Hormiguero superaba la revuelta. Sin embargo, en lo que es el target más comercial y el target jóvenes, la revuelta se ponía por encima del Hormiguero con una diferencia de 100.000 espectadores. O sea, es prácticamente nada. Luego, claro, como todo esto también se trasladó, estamos hablando de 21 hasta el 25, que fue el lunes, vuelta a ver otra vez los programas, la televisión. La revuelta tuvo un pico de audiencia de espectadores de consumo, pero durante toda la semana se iba estabilizando ese pico de audiencia, iba bajando. Y El Hormiguero tampoco pierde audiencia, o sea, en el total individuos. No se han visto afectados ninguno de esta polémica prácticamente. En los jóvenes sí que es verdad que la revuelta sí que ve un crecimiento justo ese día, ese 25 de noviembre. De todas formas, yo creo que, y entiendo claramente el punto de si la red al fin, lo que ocurre en redes, cómo se traduce a consumo de televisión, pero yo también creo que son cosas que se pueden aislar, se complementan mucho, pero no se tienen que ver siempre como algo tan complementario, quiero decir. Por eso yo creo que también le dan tanto peso a las redes sociales el tema de la revuelta. Al fin y al cabo, lo que no consiguen a nivel de visualización o de audiencia, lo consiguen en redes porque crean esos clips, los publican y tienen el rendimiento que tienen. Y ya estamos viendo que también a nivel de rendimiento, en varias ocasiones terminan siendo el jugador, digamos, superior en ese sentido, a nivel de visualizaciones, interacciones y demás. Entonces, aunque no haya cambiado, yo sí considero que ellos han sabido leer una oportunidad y le han sacado el jugo al máximo en redes sociales, y eso se ve también a nivel de cómo han interactuado los usuarios, qué tan viral ha sido esta conversación. Como les comentaba, la curva es más o menos la misma, pero siempre la iba liderando la revuelta, en el sentido de la revuelta tenía más menciones. Entonces, si eres el canal más conversado. Y yo creo que a la larga, si tú tienes una estrategia estable y con cierto fundamento, sabes sacarle el jugo a eso para ver cómo atraes a esa audiencia. Si bien el porcentaje de la audiencia más joven en estos momentos era superior en la revuelta, pero no era tan marcado, es una cuestión de ver cómo entonces, sabiendo que los jóvenes están también interactuando con tu contenido, cómo los puedes traer a televisión en el futuro. Pero da indicios vale, les interesamos bastante a la gente en redes y nos los dejan saber. Sí, o sea, eso sí, y además, justo por añadir, volviendo un poco a hacer hincapié en lo que hablábamos en la webinar, o sea, es también tener muy claro que son dos perfiles totalmente diferentes. O sea, estamos hablando de la revuelta es un perfil muy joven y el hormiguero es un perfil más senior, adulto, de unos más 45 años. Entonces, cuando nos ponemos a ver los datos de audiencia de toda la programación del hormiguero, durante toda la temporada, prácticamente el año pasado, no ha habido ningún movimiento, no ha bajado la audiencia. Al contrario, tenemos que tener en cuenta que la revuelta ya venía trayendo una audiencia antiguamente de la Resistencia, que ha emigrado de una plataforma digital o de un canal de pago como ha sido Movistar Plus, ha emigrado a Televisión Española. O sea, ya arrastra. No ha habido un yo te robo audiencia, no, al contrario, simplemente ha migrado la audiencia y a través de los canales sociales han sabido ellos sacarle muy buen provecho, y lo que han conseguido pues es que más gente se conecta a la televisión. O sea, no ha habido movimiento, sino al contrario, simplemente ha habido migración de audiencia. Consolidar una audiencia, justo. Exacto. Bueno, lo que está claro es que Broncano, la entrada de la Resistencia o la revuelta en la tele en abierto, ha dado mucho que hablar. Como hemos dicho, ha generado titulares, ha hablado en redes sociales. La gente joven hablaba de los datos de audiencia, y yo creo que hacía que no pasaba esto. Entonces, ¿se os ocurre algún otro programa que genere este tipo de interactividad, de engagement, de conversación? Bueno, el ejemplo más claro es la Isla de las Tentaciones. Montoya, por favor. Sí, bueno, es que es, digamos, como el fenómeno más marcado que estamos viendo actualmente. De hecho, si tú te pones a analizar lo que es la Isla de las Tentaciones en redes y el crecimiento que ha tenido tanto localmente, es decir, en España, como global,
porque ya estamos hablando de que Montoya hizo de esto algo global. Hay gente en Estados Unidos, hay gente en California que está hablando de esto. El crecimiento es exponencial y algo que no se haya visto antes. De hecho, si vemos cuál es ese comportamiento, cómo se ha desplegado a lo largo del tiempo, en España, con solo 12 días de febrero, se duplica el volumen de conversación de toda la temporada 7 del año pasado, toda. La duplicamos en 12 días y a nivel global se multiplica por 11. O sea, en 12 días de febrero conseguimos 11 veces el volumen que la temporada 7 consiguió a nivel global. Obviamente el volumen es mayor porque a nivel global quizás, es decir, fuera de España, el interés no era tanto y aquí es algo que directamente explotó, pero localmente sigue siendo un volumen que nos impresiona porque estamos hablando de que estamos duplicando el contenido o la conversación de toda una temporada de 3 meses en 12 días. Entonces, yo te diría que sí, el ejemplo más claro claramente es la Isla de las Tentaciones, el Montoya, por favor, digamos que todo este fenómeno no tiene precedente. Eso que nos puede Enrique, ¿cómo se trasladaría en términos de audiencia? Vamos a mirarlo un poco tele, digital y Sí, redes vamos a separarlo sociales. por soporte. En televisión, sí que es verdad que el consumo de la 1, justo en esta franja de Access Prime Time, los miércoles sobre todo, que es cuando se emite y coinciden esos 3 programas, disminuye, no mucho, es un 1,1% de audiencia, prácticamente es nada. El mayor beneficiario de Telecinco subía un 31,4 y Antena 3 prácticamente no tiene nada de movimiento. Analizando el minuto al minuto, prácticamente las tendencias son iguales, no hay movimiento en cuanto a la audiencia. Sin embargo, luego ya bajando un poco a los targets, ya empezamos a ver cómo empieza a robar la Isla de las Tentaciones a la revuelta. Y esto es interesante. En el target, en el total individuos, no hay prácticamente ningún movimiento así grande, o sea, no hay variación de la Isla de las Tentaciones ni de ningún otro programa justo en el momento que coincide la franja de emisión. Pero, sin embargo, en el target comercial ya vemos cómo empieza la Isla de las Tentaciones a robar esa parte de audiencia a la revuelta. Estamos hablando de un 2%, prácticamente lo que le roba tampoco es mucho. Pero, sin embargo, donde sí que se ve más acentuado esta migración de audiencia es en los targets pues, más jóvenes, de 15 a 34, que estamos hablando de un 5,3% que disminuye la cuota de la revuelta. Luego, en redes sociales, pues es que en redes sociales es que el efecto de la Isla de las Tentaciones ha sido impresionante. Cogiendo el contenido, aislando todo el contenido y filtrándolo por todo lo que se mencione la Isla de las Tentaciones, en todo lo que llevamos de temporada de septiembre a enero de 2025, estamos hablando que consiguen un total de 29,8 millones de video views y eso sin tener en cuenta el dato de Reels. Es fascinante. Lo demás, y centrándonos sobre todo en TikTok, porque ahora, como tú bien decías, TikTok aquí está siendo increíble. Conseguían todo este contenido, todo este efecto de las estaciones, 2,3 millones de total acciones en TikTok. Y TikTok vamos viendo que se está convirtiendo en una herramienta, un aliado total y complementario para este programa por completo. Y luego en la parte digital nos llamaba mucho la atención Mi Tele.es, la gran olvidada, pero es que realmente cuando tú no tienes el momento de poder ver el programa en directo, te metes en Mi Tele.es que tienes la parrilla. Y es alucinante porque haciendo una comparativa de los datos de diciembre a enero, subía los visitantes únicos un 56%, que era brutal. Y sobre todo este incremento se ve en los targets más jóvenes de 18 a 24 y 25 a 34. El que más, el target de 18 a 24. Estamos hablando de que la cifra de aumento en visitantes únicos era del 195%. Subía la cobertura un 190% y el consumo en minutos era casi un 500% de aumento. O sea, es una burrada lo que ha crecido Mi Tele. Y por ende, pues evidentemente, pues minutos por visitante pues también aumentaba. Se quedaban un poco más rezagados el target de 25 a 34, pero igual estamos hablando de un porcentaje de aumento del 78% en visitantes únicos y sobre todo se veía muy marcada la parte del consumo en minutos con un 101%. O sea, son porcentajes que habitualmente en un escenario normal, en una plataforma, no se ven. Es algo que está sabiendo aprovechar también pues mucho esta parte de contenido.
Bueno, plataformas de contenido. y sí, bueno, la Isla de las Naciones está lleno de, como todos sabemos, Montoya, por favor, de momentos virales, pero también muy impactantes, muy subidos de tono de conversación, también de imágenes. ¿Cómo se ven reflejados esto en cuestión de datos, estos momentos, un poco más de picos de contenido? Sí, bueno, lo que les comentaba, el pico de febrero fue sin precedentes, estamos hablando de nuevo. Duplican en 12 días lo que ocurría en 3 meses de edición pasada, y yo creo que lo que más disparó todo esto fue el fenómeno Montoya, por favor. Al fin y al cabo, o sea, si nos vamos a TikTok, por ejemplo, lo que fue la publicación de Telecinco, en donde aparecía el momento en que Montoya corría por la orilla y todo lo demás, ese propio audio tiene 13.000 usos en concreto, y llega, cuando vamos a analizar los videos, los top 10 videos que utilizan o el audio o el hashtag o incluyen dentro de su copy Montoya, por favor, reúnen 121 millones de visualizaciones. O sea, es una manera en la que la televisión traspasa, digamos, esa pantalla y llega al móvil y a las redes sociales que realmente no tenía precedentes. Y tengo aquí una lista preparada porque me parece que es algo que de verdad sube bastante las cejas. Y es que si vemos los perfiles que han participado en esa conversación, más allá de lo que es el público genérico, estamos hablando de, en el área de fútbol, personas o cuentas que participaron, y esto es una lista muy superficial porque la lista puede ser infinita, pero en el área de fútbol, FIFA, la Liga, el Atlético, el PSG, la Copa Libertadores, la selección inglesa de fútbol, Emirates, publicaron sobre Montoya, por favor, utilizando el audio. A nivel de baloncesto, la NBA, el equipo de París, los LA Clippers, los Bolton Celtics utilizaron el audio. A nivel de tenis, el US Open y el Australian Open. A nivel de automoción, la Fórmula 1 y el McLaren. A nivel de gaming, la cuenta de PlayStation, la cuenta de Xbox UK, Clash Royale, el juego, Valorant, el juego, también crearon sus propias versiones del Challenge. A nivel de entretenimiento, Netflix España, Disney España, Whoopi Goldberg con su programa también publicó sobre esto. Warner Brothers también publicó sobre esto. Otro tipo de deportes, la WWE también publicó sobre esto. Otras categorías, IKEA en Francia publicó sobre esto, y hasta la policía francesa. Es un fenómeno que es global y no solo se queda aquí. Enrique, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí no han visto el clip de Montoya, por favor? ¿No lo han visto? No lo han visto. ¿No? ¿Cuántos? A ver. ¿No lo habéis visto? No. 4, 5, 6, menos de 10 personas. Tenemos aquí el público, tenemos un público selecto que está fuera de los 121 millones de personas que no lo vieron. Pero Sí, lo vamos a conectar. Ahora lo podemos poner. ¿Qué es eso de Montoya? en definitiva, es un fenómeno que no se había visto antes, creo yo, y que también yo creo que es gran parte o que motiva mucho esta conversación de cuál es el cruce de esas pantallas. Yo creo que el cruce fue absoluto, y más allá de la pantalla es del medio, porque al fin y al cabo esto empieza también a sangrar, por así decirlo, hacia la industria musical. O sea, Montoya había sacado una canción antes, esto es un cantante al fin y al cabo y tal, pero está lanzando o relanzando su carrera artística como cantante, y ya publicó un primer video utilizando un audio de Montoya va donde brilla, y ese propio video ya tiene casi 3.000 usos. Ese propio video tiene 10 millones de visualizaciones y tiene 86.000 compartidos. Y más allá de eso, hay personas que están haciendo canciones sobre el programa, canciones en concreto sobre Montoya. Hay un dembow que es conocidísimo, que en 4 días ya está casi cruzando los 500.000 reproducciones. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de cruce de pantalla, podemos extenderlo incluso a cruce de medio, porque ya esto es un punto en el que no solo la televisión pasa a redes sociales, sino las redes sociales cómo pasan a crear conversión en Spotify. O sea, estamos hablando de que un audio que se volvió viral en TikTok ya tiene casi 500.000 reproducciones en 4 días, porque es de Montoya y es un dembow que está buenísimo y todo lo demás, pero al fin y al cabo, ¿cómo alimenta ese consumo de un contenido? Que es lo que hablamos antes de, bueno, que la conversación puede ser tal, pero aumenta tanto en televisión. Bueno, en Spotify aumentó casi medio millón en 4 días. Es interesante, yo creo que es un punto, algo que se puede estudiar más en el futuro, aunque parezca algo muy banal, pero es que es un fenómeno que yo creo que no se haya visto antes de manera tan masiva. Yo creo que los datos de audiencia lo avalan, ¿no? En tele es impresionante, conseguían una cuota de pantalla del 21%,
brutal. Estamos hablando de casi 2 millones de espectadores únicos. Es una burrada, justo en el momento de Montoya, por favor. Y luego filtrándolo en redes sociales justo con la mención de Montoya, hay 2 picos que se ven muy marcados a nivel de total acciones, el 6 y el 11 de febrero. Abarcaba un total de 21,6 millones de acciones y de 293 millones de video views sin tener en cuenta los reels de Instagram. O sea, una auténtica salvajada. Y evidentemente vuelvo a traer de la mano TikTok porque es que no se puede no hablar de TikTok. TikTok se convirtió en la principal red para vivir, para ver ese momento, reproducirlo y recrearlo prácticamente a nivel de toda la industria de España. Top 3 TikTok, evidentemente Telecinco. Telecinco a nivel de su cuenta de TikTok conseguía 32,5 millones de video views, igual muchísimo. Luego la cuenta oficial de la Isla de las Tentaciones, 34 millones a nivel de la industria de España. Y luego también se colaban, evidentemente, influencers, porque no esto solamente se ha quedado en los, como tú bien indicabas, no se ha quedado solamente en las cuentas. Ibai Llanos también se colaba por aquí y consiguió un total de 19 millones de video views. Es algo pues, bastante complicado de conseguir. Y además, todo esto está traqueado para solamente el 10 de febrero. O sea, es que es impresionante. Y en cuanto, saltándonos un poco de TikTok y viendo un poco más allá del resto de redes sociales, en Instagram, aquí pues igual Ibai se posicionaba también con este post porque publicó prácticamente el mismo contenido. Y en Twitter, Netflix, llamamos la atención, Netflix se llevó la palma de oro en TikTok porque, pues justo, o sea, en Twitter, perdón, en X, con un total de 173.000 total acciones. O sea, y como tú bien comentabas, un fenómeno mundial. Yo os he traído algunos ejemplos igual haciendo acopio de esto. La Fórmula 1 que me pareció brutal porque justo era el vídeo de un lagarto huyendo del circuito, o sea, miradlo. Y luego hay una cuenta norteamericana de memes que es brutal, que es Brastul Sport. Si no lo seguís, por favor, seguidla porque son memes de alrededor de todo el mundo. ¿Cómo se llama? Graciosísimo. ¿Cómo se llama? Brastul Sport. Luego os lo dejo ahí, luego os lo pasamos por correo, luego ya vemos cómo lo hacemos llegar, es brutal. La cuenta de TikTok y luego también tienen memes en Twitter. Pues en este caso utilizaron su cuenta de Twitter para hacer acopio pues, de un meme que crearon en base a Montoya. Y luego, pues como tú decías, campeonatos pues, de todo el mundo, en este caso el Campeonato Nacional de Rugby de Francia, También, pues justo a través de su cuenta del Top 14 Rugby hacía también un meme mencionando a Montoya. O sea, es que ha sido un fenómeno que Yo creo ha que pasado por a mí más allá de todo, o sea, obviamente la lista impresiona, ¿no? Pero me llama sobre todo la atención que otras plataformas de streaming, aunque no sea contenido suyo, entraron porque dijeron, esto me va a beneficiar. Claro. Y es como un player se beneficia del contenido de otro player, aunque no es de mi parrilla, y pues yo entro en la tendencia porque sé que esto a nivel de audiencia interesa y sé que me quiero, más allá de que quiero los números, sé que esto es algo que culturalmente está generando eco y yo quiero ser relevante culturalmente también y por lo tanto voy a pronunciarme ahí. Y ya para finalizar, te voy a robar una reflexión que has hecho antes, y es que Montoya es el claro ejemplo de los efectos de hacerse viral. O sea, ha saltado de la televisión a las redes sociales, ha hecho vídeos con Ibai corriendo por la playa, incluso no sé si lo habéis visto, pero ha hecho un anuncio por San Valentín con Burger King. Montoya donde brilla y más si hay parrilla o algo así. Sí. Entonces, ahora es una reflexión un poco de ¿creéis que hablábamos de si el futuro de los influencers, de los famosos, va más allá de las redes sociales? Si va a haber una especie de un intercambio o un flujo de diferentes perfiles y medios, o sea, que van a ir saltando de unos a otros. Sí, yo creo que esto es algo que ya está ocurriendo. No hay que ver más allá de Podimo, que al fin y al cabo es toda una plataforma de podcasts que están hay una gran cantidad de influencers que están ya registrados ahí, que tienen sus propios programas. Está Laura Escane, hay uno que se llama Gente Muerta, obviamente está Jordi Wild también. O sea, que quiero decir que al fin y al cabo tenemos todo este formato de podcasting que yo creo que hoy en día replica mucho lo que siempre ha sido un canal de entrevistas, un programa de entrevistas, perdón, y tiene el mismo tipo de dinámica, tiene el mismo tipo de invitados. De hecho, sin ir muy lejos, la Chelsea y Pedro Sánchez fue allá. Al fin y al cabo, estamos hablando de que el presidente está yendo a un podcast porque sabe que hay pauta, porque sabe que hay interés, porque sabe que hay audiencia, de la misma manera en la que iría a un programa de televisión de entrevistas, de la misma manera que iría a cualquier programa de entrevistas.
entrevistas. El mismo caso se ve también internacional. Yo no sé quién conoce si alguien de aquí conoce al streamer Aiden Ross, pero es un streamer que digamos que se está llevando todo hoy en día, y Donald Trump, cuando estaba en plena campaña presidencial y de elecciones, también fue a su podcast a hacer campaña y a pronunciarse ahí. Si el presidente o el runner-up de presidente está yendo a un programa de podcast en este caso, algo nos tiene que dar a nosotros entender que no son solo influencers, son personas que tienen un gran poder mediático y de comunicación que a nivel de impacto se está viendo el valor seriamente. Más allá de eso, y de cómo hay como formatos que replican esa televisión o ese fenómeno de la televisión, vemos que también hay personalidades que están pasando de redes a formar parte de la televisión. Quiero decir, las Pombo tienen ahora su reality en Prime Video. Mr. Beast, que fue al principio una persona que creaba contenidos en YouTube, ahora tiene su show también en Prime Video, que es Beast Games, que al fin y al cabo es como es cualquier reality de desafíos y demás. Y hoy en día es el show el show número 4 más visto en toda España. Y más allá de eso, no sé si alguien de aquí también conoce a Emma Chamberlain, pero pues justo, Emma Chamberlain es una persona que blogueaba todos los días de su vida y de cómo se iba a tomar un matcha, y hoy en día ya lleva 2 años seguidos siendo la entrevistadora oficial de Vogue en diferentes certámenes como los Oscars o bueno, en diferentes galas. Entonces, al fin y al cabo, estamos viendo una persona que se grababa desde su casa a modo selfie, y hoy en día están siendo la entrevistadora oficial de Vogue en cualquiera de estos, en un Met Gala, por ejemplo. Bueno, yo en mi caso, sobre todo la parte de las teles. Hay un programa de 3CAT que se llama La Travesa, que tiene a Laura Escanes como presentadora oficial de ese programa. Es un programa muy chulo, un formato bastante guay. Luego, en el caso de ITV, a través de su plataforma de Primera, que es una plataforma estilo Netflix. No sé si conocéis al influencer Iván García, un influencer vasco. Pues él tiene su programa ahí, pues con su madre, hacen un programa con su madre y lo emiten a través de esta plataforma de Primera. El Hormiguero ha fichado a Susi Caramelo y a Plex. Luego el Desafío, ya habéis visto que había estado en movimiento una María Pombo, una Lola Lolita, y ahora, sin ir más lejos, está Victoria Marichalar. Y en RTV ya veis que ficharon a Lala Chus para las campanadas y estaban en conversaciones con Mr. Jagger. Pero ya no solamente es el caso de la migración de los influencers a la televisión, sino también de personajes televisivos a las redes sociales. Y el mejor ejemplo es Belén Esteban. O sea, no sé quién no ha visto un meme de Belén Esteban en las redes sociales con un clip de un programa de Belén Esteban en cualquier red social, sobre todo en TikTok. Y tanto es así que le invitaron a dar un premio en los TikTok Awards junto con Peldaño, dieron un premio y ahí anunciaba la apertura de su cuenta de por favor, tengo ya la cuenta abierta, seguidme Belén Esteban /oficial. Entonces, pues, cosas así. Y además, esto, no sé si conocéis la marca Nude Project. Nude Project ha creado ahora su nueva línea de ropa de mujer. Se ha servido de la imagen de Belén Esteban y de Victoria Marichalar para promocionar su nueva línea de ropa, algo que bueno, pues que es la mejor manera de ver la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo a través de este juego de la dualidad de las pantallas. Las redes sociales son un escaparate de la televisión y sobre todo empiezan ya a salir esa necesidad de crear una serie de estrategias que vayan a través de las plataformas y a través de todo tipo de contenido. Y luego también, más allá de las redes sociales o más allá de la televisión, también está YouTube, la gran olvidada, pero que ya no está siendo la gran olvidada. Ibai anunciaba el 18 de diciembre, a través de un vídeo, su vuelta otra vez al canal de YouTube, y decía literalmente, voy a reducir unas 900 horas de streaming al año. Y algo que también lo replicaba Lola Lolita cuando le invitaba en el programa de La Pija y la Kinky, diciendo que volvía otra vez a su canal de YouTube y sobre todo se quería alejar de esa sobreexposición de estar tantas horas y quería dar un contenido pues como mucho más natural, sin tanta presión y más del día a día. O sea, sí que es verdad que estamos viendo que los creadores de contenido buscan nuevos retos y nuevas motivaciones a las que ajustarse. Yo creo que eso que tú acabas de mencionar también, eso último del streaming, sigue siendo también, de nuevo, es como una mutación de la televisión hoy en día, porque al fin y al cabo, de hecho te da incluso más,
porque es más transparente, es más inmediato e incluso te da más interacción que lo que te daría la televisión. Yo recuerdo cuando yo era chiquito, allá en Latinoamérica existía un programa que se llama Zapping Zone, no sé si alguno de aquí lo conocerá, y claro, uno llamaba a Zapping Zone y participabas y te decía, ¿quién quieres que sea el camarógrafo favorito tuyo para que te lleve por el plató? Entonces tú decías, bueno, el alto, entonces te mandaban el alto, tú interactuabas. Y eso no, digamos que eso, hay límites en esa interacción hoy en día a nivel televisivo. En streaming, digamos que se basa únicamente en la interacción porque está un live chat que está en la pantalla y se ve directamente. Cuando una persona hace una donación, digamos que activa una alarma de sonido, te puede leer un mensaje o puede generar cualquier tipo de respuesta. Y de nuevo, es al fin y al cabo un formato que genera una interacción especial, más directa, pero más allá de eso, a nivel de contenido, también replica mucho lo que venía pasando en televisión y lo profundiza, porque es más directo, es más inmediato, es más personal, es menos trabajado y por lo tanto más natural. Bueno, lo que ya terminamos y lo que ha quedado claro es que hay que incluir a las redes sociales en las estrategias cross-media de contenido. Y bueno, nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a Jof y a Enrique por participar. Y nada, si tenéis cualquier duda, pues estamos abiertos a preguntas. Yo tenía una duda. Hablamos del canal de YouTube como el gran olvidado porque efectivamente desde hace un tiempo no tenía tanta presencia como podía haber sido Twitch o podía haber sido TikTok con los virales o con los vídeos live. ¿Qué estrategia o qué cambio hemos podido percibir en el último año? Porque esa vuelta de YouTube, que vamos escuchándola sobre todo en estrategias de contenidos, de comunicación, de negocio, pero ¿habéis notado percepción en términos de crecimiento con respecto al año pasado? Porque en años anteriores igual no tanto, pero... No, porque, este fenómeno justo fueron a partir de los 2 últimos meses, finales de noviembre, principios de diciembre. O sea que hasta no ver qué estrategia van a lanzar de cara a todo 2025, no vamos a tener una muestra suficiente para ver cómo ha ido, primero, a índice de cobertura, de número de visitantes únicos, todos esos datos de afinidades, todos esos datos que recogemos por la parte de atrás, ver si realmente ha habido o no se ha producido a través de YouTube esa variación con respecto a años anteriores. Todavía es muy pronto para jugarnos, para decir y tal, pero bueno, parece ser que sí. O sea, hay que esperar a ver cómo reaccionan pues, prácticamente todos los influencers de cara a Es que, perdón, gracias por la información. Me llama mucho la atención porque justo hace poco anunciaban, pues hay una podcaster muy conocida en Estados Unidos que se llama Jorge Daddy, no sé si la conocéis, y ella decía que ella subía su contenido de su entrevista con vídeo incluido en Spotify y desde hace poco Spotify ya no permite contenidos de podcast con vídeo, entonces que de ahí que se pasa a la plataforma de YouTube. Entonces no sé si tiene que ver también algo de transición o si lo están haciendo para incentivar ese retorno, pero claro, Spotify igual que Podimo, otras plataformas se podían estar llevando también esos vídeos, entonces como que estamos también muy ansiosos por conocer cómo se traduce. Sí, o sea, YouTube realmente nunca ha sido, nunca se ha olvidado como tal. Lo que hicieron fue cambiar el tipo de estrategia que tenían a la hora de, por ejemplo, en este caso Ibai se tiraba horas en streaming, pero los clips o los formatos más cortos o directamente todo ese stream que hacía lo llevaba directamente al canal de YouTube. Las videobloggers nunca han dejado de estar. No sé si conocéis a Sofía Jamela. Ella sigue publicando un montón dentro de su canal de YouTube y tragas prácticamente todo el daily blog del viaje que se hicieron a Ibiza. Lo ves, lo consumes. Ahora sí que es verdad que lo que está haciendo es lo que comentábamos antes, que ya no estén tan sobreexpuestos, pues igual por el ritmo de vida, por la calidad de vida que ahora están empezando a ver, ya no estar tan sobreexpuesto a estar tantas horas delante de la pantalla, que es algo que compartía mucho Ibai con la realidad, que te conlleva a trabajar y estar muchas horas ahí pendiente. Ahora es como más alejado porque quiero tener otro tipo de vida. Igual puede estar también vinculado. De todas formas, creo que es algo que tiene como un comportamiento cíclico. Quiero decir, antes estaba toda una red de creadores de contenido que era muy de ese estilo del blogging, el challenge que tuve hoy, cualquier tipo de vídeo de ese estilo. Y ya después, con la aparición de plataformas como Twitch o TikTok, digamos que empiezan a desafiar un poco ese tipo de creación de contenido. Entonces, YouTube tiene que responder a eso y empieza a hacer shorts.
YouTube tiene que responder a eso y empieza a ofrecer más capacidades de live streaming y se empiezan a adaptar y yo creo que ahí no es que se pierda esa esencia porque siempre estuvo como tú dices, pero se empieza a ver más enfoque a nivel de creadores de contenido en nuestros formatos más innovadores y ahora que ya se han establecido, se han asentado un poco más, la gente vuelve a buscar ese contenido un poco más asentado, un poco más pausado y empieza a querer no solo consumir, sino producir de nuevo ese tipo de contenido que te puedes consumir en 20 minutos, en 30 minutos, dejar corriendo mientras estás cocinando, mientras estás comiendo. Entonces, de nuevo, yo creo que es cíclico y al fin y al cabo todo este tipo de las redes sociales va evolucionando y va siendo cíclico, pero siempre llevándose algo consigo nuevo. Y en este caso creo que esto es lo que estamos viendo con YouTube. Una pregunta. En las audiencias previas a Montoya, curiosamente sumando más o menos las 3 grandes cadenas, estaban en esa franja del prime time más o menos del Access, pues 2 millones de audiencia media hablamos, que es la medida oficial, 2 millones la 1 y 2 millones Antena 3 más o menos, y Telecinco tenía pues incluso un Gran Hermano 700, más o menos 4.700.000 por poner. Ahora han bajado un poco estas dos, pero el total de esos 3 ahora son 5.400.000. O sea, de repente hay 700.000 espectadores más en promedio entre estas 3 cadenas. Claro, había que mirar si esos son nuevos, de dónde vienen. Es una cosa bastante interesante. Ahora han quitado todas las cadenas, las plataformas, a Netflix o lo que sea. Esto es una cuestión que es llamativa. Y de ahí lo que se deriva es que realmente lo que está demostrando esto, y con los comentarios que habéis hecho muy oportunamente, es la salud que tiene la televisión. Ha habido un momento que había televisión, yo no, pero había gente que se decía que la televisión pierde. No, realmente la televisión lo que tiene que hacer, y según lo que estáis comentando, es adaptarse a un formato mucho más abierto y cuando hay un contenido interesante, pues hasta los jóvenes que no iban a televisión española, que era un target, decías tú, de más de 65, aparecen. O sea que realmente es un nuevo modelo de televisión al que vamos yendo. Estos programas con interacciones y con contenido global. La clave está ahí. Yo creo que es en saber adaptarse a un tiempo y un consumo, a un ritmo de consumo y a un tipo de consumo también diferente. Hoy en día la televisión no solo se queda en la caja negra que está en la sala, sino que hoy en día está en la palma de nuestras manos también, en nuestro móvil cuando vamos en el metro, en nuestra laptop, cuando nos metemos en mi tele y al fin y al cabo pues es saber adaptarse a ella y entender que ahora hay unos hábitos de consumo diferentes y cómo entonces encontrar esa vida extra o esa extensión de audiencia y de alcance a través de ellos. No por ello la televisión, es lo que tú decías medio riéndote de que la gente pensaba, no, la televisión murió. La televisión lo que creo que tiene que seguir haciendo es saber cómo tener esa metamorfosis para adaptarse a lo que hoy en día se está haciendo y consumiendo. Como lo hablamos un poco en el webinar anterior que hicimos, de que hay ciertos contenidos que hacen que los jóvenes hablen y se vuelvan a ver la tele, que nunca han tenido. Simplemente a veces entran, a veces salen. Y tenemos otra pregunta, es que nos preguntan cómo una marca puede predecir o subirse lo antes posible a momentos como el de Montoya, por favor, antes de que sea un fenómeno global. O sea, si hay alguna manera de adelantarse. Sí, bueno, de hecho, nosotros desde SAMI nos especializamos bastante en este tema de las culturas y cómo, porque al fin y al cabo esto es algo cultural, quiero decir. Montoya llegó a un punto, Fórmula 1 no se mete ahí, sino algo cultural, quiero decir. Y desde SAMI tenemos como metodologías para poder identificar este tipo de comportamientos y la curva que va teniendo para poder, digamos, montarse en esa ola desde un principio. Por ejemplo, algo que siempre nos ha llamado mucho la atención y es algo que realmente es un poco raro, pero no sé si la gente sabe qué es el Skibidi Toilet, pero nadie sabía que eso iba a ocurrir y que iba a ser una tendencia. Pero lo importante ahí, tú no puedes predecir la mayoría de esas cosas, pero sí puedes identificarlas desde el momento en el que empiezas a salir y empiezas a tener una curva más o menos exponencial para entonces estar ahí al pie del cañón a la hora de montarte en una tendencia. Entonces, ¿cómo lo puede hacer una marca? Pues teniendo un ejercicio de social listening activo, tener también un músculo de estrategia muy, muy fuerte que complemente esa data, porque al fin y al cabo no está bien ser consciente y tener el dato, pero si tú no sabes accionarlo y llevarlo a una estrategia y llevarlo a un contenido en concreto que pueda funcionar, se queda simplemente en un dato, en una slide de PPT. Entonces, es tener una metodología que te permita a ti tener un pulso constante y después un músculo fuerte a nivel estratégico para poder traducir ese insight a una acción.
No sé si hay más preguntas, si no, pues no. Sí. Yo quería comentar, y tenéis que ver que otros canales, como los canales de WhatsApp, pueden potenciar por las otras redes sociales que hemos estado comentando. Por ejemplo, en el tema de la revuelta y el hormiguero, estaba echándole un vistacillo y la revuelta crea en septiembre de su canal de WhatsApp. Tiene 191 seguidores, comparten un montón de stickers diarios que tienen un montón de likes. Yo lo utilizo personalmente. Y después el hormiguero lo creó en 2023 y solamente tienen 5.000 seguidores. Entonces yo creo que también pues, este tipo de canales potencian los otros, como Bad Bunny con sus canciones compartiendo pues, un enlace. Yo creo que es una buena plataforma para que tengan de nuevo, o sea, cuando yo hablo de esa manera en la que la televisión y la música, en este caso que estás diciendo, Bad Bunny, ven como esos nuevos brazos de vida, por así decirlo, eso es un ejemplo perfecto. Yo creo que WhatsApp, al ser también un canal de chat, más que todo, tú te hablas con tus amigos, con tu familia, y tienes como una sensación de mayor intimidad en el sentido de la información que te va a llegar, o mayor inmediatez, o mayor exclusividad. Entonces, entendería por qué hay personas que están entrando en el chat de la Isla de las Tentaciones por si acaso les llega algún clip que no ha salido, o se enteran de el siguiente marujeo antes de que salga al aire, y lo mismo ocurre con los artistas a nivel de música. Es decir, Bad Bunny te lanza todos los previews de sus nuevas canciones en WhatsApp antes de que lo comuniquen en Instagram o en TikTok. Entonces es una manera de que la gente tenga esa exclusividad y pueda tener acceso inmediato a ellos, y se ha convertido de nuevo en un nuevo canal de marketing que igual habría que también considerar en cómo se pueden adaptar para las diferentes marcas, tomando también en cuenta el tono, el canal en concreto, que es lo que interesa, pero yo sí considero que es un canal que en la medida de lo posible y si los medios lo permiten, considerarlo seriamente para incluirlo en las estrategias de marketing justo por todo este documento. Y luego también, o sea, sí que es verdad, cuando tú te pones a ver el tipo de comportamiento y de comunicación que dan a través de las redes sociales, vamos al tiempo, ¿no? Me quedo. No, pero bueno, no pasa nada. No. No. Vale. Pero acaba. Sí, vale. La forma de comportarse que ellos tienen a través de lo que van trazando en las redes sociales, tanto el hormiguero como la revuelta mantienen una actividad que está muy vinculada a esas franjas de televisión. Sin embargo, lo que comentaba antes Enrique, el WhatsApp, tú estás todo el día con el WhatsApp y, o sea, se pensó en su momento como un chat, o sea, ni siquiera un chat, era como algo de mensajería estilo mail, pero ahora se ha convertido en un chat diario. Lo que les permite a través de los canales de WhatsApp es mantener una conversación constante, porque a lo mejor hablas tú, pero luego está hablando otra persona. Te ayuda a mantener una conversación constante en torno a la revuelta, te ayuda a mantener una conversación constante en torno al hormiguero. O sea, es complementario prácticamente a las redes sociales.